alta y lo hago el pase en... No, aguante un montón. bueno. Pero sí que esté informado. Bien. Sí, como un informe nuestro. Así. Me dijo que si llegaba a la casa y tenía wifi, iba. Así que bueno, ahí nos estamos viendo con los que están por Facebook. Muy buenas noches. Así que si mi amigo ahí logra tener ahí conexión con wifi, y si no, de todas maneras le renovamos ahora en un ratito más el llamado. Mientras tanto vamos a buscar Deuteronomio 8:15. Vamos a mirar esta palabra, ¿no? Deuteronomio 8, versículo 15. Y mi amigo, Deuteronomio 8, verso 15. Ahí nos está viendo nuestro amigo Johnny. Johnny querido, sé que sabía que tampoco mi amigo debe estar cuidando a sus niños, porque solo estaba en una reunión de equipo, así que ¿cómo estás, amigo querido? ¿Cómo estás, Johnny querido? Así que Deuteronomio 8, verso 15. Esta palabra tiene en realidad creo que el título ya del mensaje tiene una connotación respecto a algo que a veces uno, o que de por sí ya tiene como una connotación negativa, que tiene que ver cuando uno habla de desierto. Generalmente cuando uno habla de un desierto, generalmente uno está hablando de un lugar inhóspito, ¿no? Ahí está mi amigo, Miguel querido, ¿cómo te va, amigazo? ¿Cómo estás, amigo querido? Ay, a ver si bien me decían. Hola, Juan. Juan. Sí, amigo ¿Me querido. escuchás? Sí. Miguelito, sí, ahí se... Estaba llamando del teléfono de Nelly porque a ver si le va la señal. Bueno. Te decía que tengo un chip viejito y para ir de a reconectar. Así Bueno. que te llamo del teléfono de Nelly. Listo. Decirle que me llame acá por Listo. Dale, yo corto y te llamo del teléfono. Llamalo a este número, sí. ¿Listo? Sí, ahí te. Dale, Dale, Miguelito. Juan, ahí estamos. Dale, nos vemos, amigo querido. Dale. Y ahí me avisa me avisa Johnny que Dani Calderón en 5 minutos está ahí afuera, ¿no? ¿Querés que lo vaya a...? Así que si querés ir a verlo ahí a mi amigo Dani, otro invitado que tenemos en esta noche. Pero vamos a leer esta palabra mientras tanto, Javier. Mire lo que dice el verso, vamos a leer desde el verso 11. Mire, ¿me acompaña a leerlo? ¿Me lo lee allí el verso 11 usted, Javier? Bueno. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes. Ahí vamos de vuelta. Buenísimo, amigo querido. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, amigo. Ahí vamos, estamos leyendo Deuteronomio 8, para que vos lo puedas anotar ahí, Deuteronomio 8, del 11 vamos a leer en adelante. Bueno. Dale, amigazo. Ahí vamos a aprovechar de compartir ahí mi amigo Javier. ¿Qué Ahí. tal? Buenas noches. Ahí, Javier nos está compartiendo. Vamos a ver, ¿hace cuánto no leo? No, pero por favor. Ahí nos va a compartir este versículo, nos va a leer el versículo 11. ¿Lo puede volver a empezar, sí, Javier, querido? Bueno. Listo. Lo escuchamos, mi amigo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos,
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Bien. No Fíjese. suceda Ajá. que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pedernal. Bien, hasta ahí, mire. Fíjese que hay algo lindo en esta, en esta palabra. Empieza a decir algo muy particular y muy bueno, ¿no? Que empieza a hablar y dice: cuídate de algo muy importante, de que no te vayas a olvidar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque ciertamente cuando uno se acerca a Dios, la bendición viene. Es imposible que alguien que ciertamente se acerque a Dios no experimente bendición. Y el pueblo de Israel ciertamente experimentó una bendición muy grande, cuando Jesucristo, en realidad cuando el Espíritu Santo, a través de Moisés, logró sacarlo de la tierra de Egipto. Dice que salió de Egipto con mano poderosa, salió con oro, con riquezas, y además dice que cuando iba por el desierto se encontró con el Mar Rojo, y dice que Moisés se paró allí con fuerza y las aguas se dividieron de par en par, y dice que el pueblo de Israel pasó por tierra seca, y cuando los egipcios quisieron ciertamente venir, las aguas se le vinieron encima. Y esto ciertamente empieza a decir: Dios, ¿por qué quiere bendecir al hombre? Siempre lo ha querido bendecir. Desde el primer día en que llegamos a Dios, Él nos quiere bendecir. Sin embargo, a veces, como yo diría casi como un proceso natural, el ser humano termina enamorándose mucho más de las bendiciones que de aquel que le bendice, ¿no? Entonces nos acontece de que ciertamente Dios, de alguna manera, empieza en pos de que no se envanezca nuestro corazón, en pos de que no terminemos perdiendo nuestra condición de bendición. Dios empieza de alguna forma a permitir los desiertos. Y si hay un común denominador en los desiertos, es un punto de desolación, que uno podría entender, un punto en el que no hay nada. De hecho, uno cuando habla o cuando usa la expresión de desierto, está hablando de un sitio donde no hay agua, seco. No hay agua, no hay recursos, está seco. Creo que nadie quisiera ir a tomarse unas vacaciones al desierto. Porque uno diría, es un lugar donde si no voy provisto de cosas, ciertamente no encuentro nada. No encuentro una solución. Y ciertamente es una palabra que tiene una connotación muy negativa, la palabra desierto. Y cuando empieza a decir esto, algo muy importante, empieza a expresar Moisés cuando empieza a escribir esta palabra inspirado por Dios, empieza a decir: hay algo que yo quiero que no te vaya a suceder. Y si había algo que no quería que le pudiera suceder al pueblo de Israel, es que se terminara olvidando de Dios. A veces creo que nos acontece de que uno se termina ciertamente olvidando de Dios. Y el problema es cuando uno se olvida de Dios, es que uno ya no lo tiene presente a Dios en todas sus acciones. Y uno se olvida del primer mandamiento que Dios nos estableció, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ciertamente amar a Dios
implica tenerlo a Él presente en todo instante, en todo momento y en todo tiempo. Pero cuando uno no lo tiene así presente a Dios, es porque ciertamente uno ya no lo está amando a Dios. Y si uno no lo está amando a Dios, entonces uno está incumpliendo con un mandamiento. Y cuando uno incumple un mandamiento que dice la Biblia, del cual depende todo lo demás que está escrito en la Biblia, ciertamente nuestra vida ya no empieza a agradar a Dios. Y cuando nuestra vida ya no empieza a agradar a Dios, las bendiciones cesan. Y cuando las bendiciones cesan, inevitablemente terminamos llegando a un desierto. Y los desiertos muchas veces terminan siendo la consecuencia de malas decisiones tomadas en el transcurso del tiempo bendecido. El pueblo de Israel, mientras Dios le dio todo, mientras Dios le bendecía, mientras Dios le prosperaba, su corazón se endureció. La Biblia declara que se volvió un pueblo idólatra, un pueblo quejoso, un pueblo molesto, pero que a pesar de que Dios no le hizo faltar nada, porque le hizo milagros, porque lo sacó con riquezas, porque cuando tenía hambre le hizo llover pan del cielo, porque cuando tenía sed sacó agua del pedernal, a pesar de que Dios le dio absolutamente todo, el pueblo siempre encontraba una razón para la cual quejarse. Y a veces creo que nuestras quejas y la dureza que uno permite en el corazón, el no saber reconocer muchas veces las oportunidades que Dios nos da, son aspectos y son cuestiones que terminan haciendo que tristemente nuestra vida se conduzca al desierto. Y cuando nuestra vida se conduce hacia el desierto, en el desierto no nos esperan más que maldiciones. En el desierto simplemente empezamos a vivir instantes muy negativos, muy feos, que fue como le pasó al hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, ciertamente su vida, su ser, empezó a experimentar en el desierto una necesidad, porque ¿qué le tocó? ¿Cuándo le empezó el desierto al hijo pródigo? Cuando empezó a criar cerdos, cuando no tenía que comer, cuando ciertamente la necesidad fue tan grande, empezó a experimentar dentro suyo un vacío. Creo que a veces los desiertos que pasa tienen que ver con instantes en donde una crisis muy grande nos invade. El desierto tiene una particularidad, ¿no? Cuesta que la vida se sostenga en el desierto. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las mejores. Porque durante los días los calores son extremos y durante la noche los fríos también lo son. Porque hay fuertes vientos, que tristemente todo lo que uno pueda sembrar en el desierto se destruye. Y sabe que cuando un hombre entra al desierto, tristemente todo lo que tiene, haya sido bueno o haya sido malo, empieza a corroerse, a destruirse. El desierto, Satanás muchas veces nos quiere como lo hizo con Jesús, ¿no? como un espacio para degradar al hombre, para tentarlo. A Jesús, mientras lo tuvo en el desierto, lo pudo tentar. Vino y le ofreció cuantas cosas a Jesús, pero ciertamente Jesús se mantuvo firme en sus convicciones. Y Jesús también supo pasar un proceso, también supo tener su desierto. Pero a veces considero yo esto, ¿no? Los desiertos, cuando terminan siendo consecuencia de malas acciones, nuestra estadía en el desierto depende en gran manera de cómo esté nuestro corazón. Porque cuando uno se olvida de Dios, cuando el corazón nuestro empieza a enorgullecerse producto de que Dios nos da todo aquello que necesitamos, cuando de repente empezamos a vivir con una vida con cierto confort y el confort nos lleva a olvidarnos de Dios, son en esos instantes en donde nuestras propias acciones nos conducen al desierto. Y en el desierto, como decía esta palabra, el verso 15, dice, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Fíjese que allí empieza a hablar de cuestiones como escorpiones, serpientes, y son siempre la simbología de la obra demoníaca. En el desierto, en esos momentos en donde uno permanece lejos de Dios, son los instantes en donde Satanás
más nos tienta. Yo creo que de alguna manera es Satanás el que nos incita hacia el desierto. Y una vez estando en el desierto, él quiere destruirnos en el desierto. Porque Dios sacó al pueblo de Israel para llevarlos directamente a la tierra que fluía leche y miel. Pero ¿por qué no llegaron a la tierra que fluyó leche y miel? Porque a pesar de que Dios les dio todo, ellos decidieron endurecer su corazón. Y es la dureza del corazón de un hombre lo que lo conduce de nuevo al desierto. No es capricho de Dios que un hombre pase un desierto. El desierto ciertamente es el lugar que pone de manifiesto lo que hay en el corazón. El desierto es el sitio en donde vamos a enfrentar las tentaciones mayores. A veces uno diría, yo he hecho bien las cosas, ¿por qué estoy en este desierto? Y ciertamente si hacemos bien las cosas, no hay problema. En ese desierto Dios hará salir agua del pedernal. Dios hará llover pan del cielo. Si es que hacemos las cosas bien. Pero si hacemos las cosas o considerábamos que estábamos haciendo las cosas bien, en el desierto nos vamos a dar cuenta de que estamos a veces bebiendo el fruto de lo mismo que sembramos. De que estamos viendo tristemente la consecuencia de aquello que hemos hecho. El desierto no es un capricho de Dios. El desierto es lo que pone de manifiesto nuestra naturaleza humana que muchas veces es rebelde al plan de Dios. Yo creo que si uno se pone a meditar, ¿por qué Jesús tuvo que ir al desierto si Jesús no fue rebelde? Porque Jesús, de alguna manera, quería mostrarnos que se puede pasar por el desierto aún sin haber pecado y resistir a Satanás. Porque Jesús nos quería mostrar que en el desierto, ciertamente, cuando uno confía en Dios, cualquiera sea la tentación, sale de esa tentación. Pero cuando uno está confiado en Dios. Pero cuando uno está en el desierto y en ese desierto uno no busca el agua del pedernal, no busca la presencia de Dios, ciertamente vamos a seguir como hacía el hijo pródigo, dándole de comer a los cerdos, alimentando a Satanás y a todos sus gustos y a todo lo que el enemigo quiere. El hijo pródigo, si no hubiera recapacitado, hubiese terminado sus días siendo un mendigo que le daba de comer algarrobas a los cerdos, siendo que Dios había tejido para él un destino completamente distinto, siendo un hijo de un hombre rico. Y nosotros, ciertamente, Dios nos ha escogido para ser reyes y sacerdotes, hijos de un Dios rico. Pero a veces nuestras mismas acciones, nuestras mismas decisiones nos llevan a vivir como mendigos en el desierto, como pordioseros en el desierto. No porque Dios ciertamente se haya empecinado, sino porque son nuestras mismas acciones y son nuestras mismas obras las que nos sostienen en ese lugar. ¿Saben qué? Yo miraba esto, el verso 16, dice que ¿qué fue lo que hizo Dios en el desierto cuando el pueblo de Israel, en medio del desierto, en lugar de endurecer su corazón, se volvió a Él? ¿Saben que cuando uno está en medio del desierto y uno en medio del desierto vuelve su corazón a Dios, Dios no se endurece? No es que Dios te mira en el desierto y te dice, bueno, quédate ahí, estás por gusto, estás ahí. No, Dios ciertamente nos mira en el desierto y espera el instante en donde nos volvamos. Yo no sé qué nombre pueda tener el desierto de cada uno, pero los desiertos son espacios en donde sentimos que no nos queda nada. Espacios en donde Satanás parece que nos robó todo. Creo que los desiertos, tristemente, a veces se prolongan porque no doblegamos nuestro corazón. Pero cuando doblegamos nuestro corazón, Dios ciertamente lo primero que hace es darnos agua, darnos su Espíritu Santo. Y fíjese, dice, y que te sustentó con maná en el desierto. Y el maná es pan, ¿sí? Y el pan de vida es Jesús. Y fíjese que ciertamente cuando uno en medio del desierto lo busca a Él, el Espíritu Santo está. Jesús siempre está dispuesto a renovarnos una nueva oportunidad. Aún en medio del desierto, aún a veces en medio de la dificultad, en medio de todo eso mismo que nosotros mismos entramos, aún así Él nos está esperando. Y yo creo que cuando
Cuando Él empieza a mirar, Él empieza a hacernos entender de que espera que aquella aflicción que vivimos, de aquel momento que hemos pasado, ojalá nos haga recapacitar, ojalá nos haga entender. Creo que a veces el hombre es muy testarudo, reconoce la necesidad de Dios en una crisis. Y cuando Dios lo saca de la crisis y empieza a volver a una zona de confort, se vuelve a olvidar de Dios. Y como que espera una nueva crisis como para volver a buscar a Dios. Y fíjese que Dios dice, yo espero que la aflicción, de lo que pasaste, te haga recapacitar, te haga entender. Porque yo te quiero hacer un bien, porque yo quiero que te vayas a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra en la que quiero bendecirte. No sacó Dios al pueblo de Israel para torturarlo. El pueblo de Israel entró a la tortura porque quiso. Dios nunca sacó o nunca nos llamó para que nos fuera mal, pero ciertamente a veces nos termina yendo mal porque nos consideramos buenos en nuestra propia opinión, pero tenemos muchas acciones que no son agradables delante de Dios y que son muchas veces esas acciones las que habilitan a que nuestra vida continúe en el desierto, a que nuestro ser continúe en el desierto. ¿Saben? Yo digo, ¿cuántas veces Dios no debe estar como esperando que tomemos una buena decisión para salir del desierto? A veces hay personas que dicen esto, no, yo cuando me sienta en condiciones, cuando me sienta bien voy a ir a la iglesia. Y deciden seguir en el desierto. Hay veces, hay cosas que uno continúa en una forma de ser, en una forma de reaccionar y de actuar, que uno a veces hasta se arraiga, se acostumbra a vivir en el desierto. Y Dios dice, yo no es la vida que elegí para vos. No elegí una vida en la que las cosas te salga una bien y te salgan 20 mal. No es la vida. Yo elegí una vida donde fluya la leche y la miel, donde naturalmente la tierra producirá por tu esfuerzo, por tu responsabilidad. Porque como se lo dijo a Adán, le dijo, con el sudor de tu frente comerás tu pan. Y ciertamente será con esfuerzo y con responsabilidad que producirá la tierra que fluye leche y miel. Pero no será el desierto. No será un lugar en donde todo cueste el doble. No será un lugar donde nada se mantenga firme. No será un lugar donde ya no podés confiar en nadie. No es un lugar en donde la soledad te invade, porque ciertamente uno en el desierto se tiene que cubrir. Y a veces el desierto produce eso, produce esa ceguera de no ver más que arena, de no ver más que un día donde hay un día bueno y el otro malo, un día bueno y el otro malo. Y eso no quiere Dios para nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que determinar si queremos seguir viviendo en el desierto o si queremos vivir en la tierra que fluye leche y miel. Y la solución está a nuestra mano. La solución nace de una convicción nuestra de entender y de aceptar la vida que Dios nos ofrece. Y decir, por esta forma de vivir o esta manera de conducirme mía, me conducirá siempre hacia el desierto. Mas si me dejo guiar y elijo la vida que Dios me ofrece, esta me ha de conducir a la tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios siempre ha estado dispuesto a querer bendecir al hombre desde el principio, desde Adán, que lo quiere bendecir. ¿Pero qué lo sacó a Adán de la bendición? El pecado. ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene de continuo en el desierto? El pecado. Ni más ni menos. El mismo problema sigue siendo el mismo desde Adán hasta el día de hoy. Y el mismo Dios quiere bendecir desde el día de Adán hasta el día de hoy. El mismo plan que había para Adán es el mismo que hay para el día de hoy. Pero a veces, por más de que Dios busque 1.000.000 de maneras para bendecirnos, si en nosotros permanece esa dureza en nuestro corazón, si en nosotros permanece esto que decía la palabra, ¿no? Un corazón que se llene de ese orgullo de no querer reconocer nuestros propios errores, de no querer reconocer nuestras fallas, de no querer confesar
lo que a veces uno sabe que está haciendo mal y que uno hasta incluso reconoce que esa es la causa por la que estamos mal, pero sin embargo decidimos seguir de la misma manera. ¿Saben? Eso creo yo que tiene que ser algo que uno tiene que cambiar, que Dios quiere que podamos cambiar. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir, pero Dios en el desierto espera que podamos aprender la lección, que el desierto no es parte del plan de Dios, es tristemente la consecuencia de haber endurecido nuestro corazón. Las enfermedades, los daños, las cosas que vivimos muchas veces terminan siendo fruto de lo que uno termina sembrando, de lo que uno termina siendo. Porque a veces a lo mejor uno dice, ¿por qué me pasa esto si hoy me convertí a Dios? Y ciertamente Dios perdona el pecado, pero todo lo que sembramos lo terminamos viviendo en algún momento. Lo terminamos cosechando. A veces muchos de nosotros escribimos una porción de nuestra vida de obediencia a Dios. Anda a buscarlo, mi amigo. Escribimos una porción de nuestra vida de obediencia a Dios. Y el resto, yo diría, a ver, si uno tiene 30 años de desobediencia y los últimos 2 años de obediencia, Dios perdona y Dios ciertamente nos da salvación, pero viviremos la consecuencia de tantos años en los que decidimos darle la espalda a Él. Y a veces miro esto, ¿no? De que uno dice, no, pero si yo estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué Dios permite esto? Porque Dios es justo. Porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y es tristemente así, ¿sí? ¡No! Amigo, querido, no, ningún problema. Tomá asientito. Tomá asientito. ¿Qué tal? Javi, Dani, mucho gusto. Estamos leyendo Deuteronomio 8. Y fíjese, pero 8, y vamos a leer el 18. Deuteronomio 8, 18. Me encanta esto maravilloso, ¿no? Pero vamos a leer el 17. Estábamos diciendo, ¿por qué a veces Dios permite los desiertos en la vida de un hombre? ¿Viste? A veces los desiertos uno dice, porque Dios quiere que yo esté probado, esté tentado en tanta cosa. Y la verdad es que el pueblo de Israel terminó viviendo lo que vivió por las decisiones que tomó. Porque Dios lo sacó, dijo, te vas de Egipto a la tierra que fluye leche y miel. Y había una ruta recta, Había una ruta recta. Yo miraba y si uno mira, hay una parte ahora que se llama el Canal de Suez, que si uno mira Egipto y la tierra de Canaán, es como un decir, una ruta recta, como que uno diga acá Chipolete y Viedma. Está derecho, vos tenés que llegar nomás, agarrar la 22 y meter. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Pero uno dice, ¿por qué se desvió? Me hizo dar la vuelta todo. Es como que digamos, nos fuimos a Chipoleti, nos fuimos a Bariloche, de Bariloche nos fuimos al Perito Moreno, y allá nos fuimos a Tierra del Fuego, y de ahí Dios nos hizo ir hasta Islas Malvinas, y después nos hizo volver de nuevo, y nos hizo subir hasta Chomalal de vuelta. No decís, ¿para qué tanta vuelta si Viedma está allá? Porque cuando Dios saca al pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel, en su corazón habían cosas que no le agradaba a Dios. Porque ciertamente ustedes van a ver que en el momento en donde ya se pusieron frente a frente al Mar Rojo, el primer momento en donde Dios probó el corazón del pueblo de Israel, en lugar de decir, ese mismo Dios que hizo esos grandes milagros, que nos sacó pero con mano poderosa, nos va a librar de esto también. Pero lo primero que apareció fue la queja. Teniendo todo, el remolino de fuego, todo ahí Todo. a la noche. Todo, pero se quejan. Y a veces yo lo traslado al día de hoy. ¿Cuántos de nosotros se nos olvidan las grandes bendiciones de Dios y en el momento de la dificultad aparece la queja?
En el momento de la dificultad aparece el malestar, aparece la contrariedad con Él. De ahí aparece el culpable, el tercero. El tercero culpable. ¿Me explico? Entonces uno empieza a mirar y a decir, ¿por qué Dios permite esto? Y a veces uno tiene que comprender de que eso se está permitiendo, no porque Dios caprichosamente quiere que suceda, sino porque hay algo dentro de nuestro corazón que habilita que eso suceda. La Biblia dice algo tan maravilloso, dice, si nosotros nos examinásemos, no seríamos condenados. Pero somos condenados para que no nos perdamos ciertamente con el mundo. Pero yo entiendo esto. Esa palabra dice, si te hubieras examinado, no estarías pasando por lo que estás pasando. Fue tu falta de examen lo que te llevó a pasar lo que estás pasando. Si te hubieras examinado, no estarías en el desierto. Si el pueblo de Israel se hubiese detenido un segundo y hubiesen dicho, muchachos, a ver, ¿estamos seguros del Dios al que estamos siguiendo? ¿Estamos seguros que nos lleva a la tierra que fluye leche y miel? Porque esos muchachos desde que salieron quejándose. Desde que salieron se salieron quejando de Moisés. Y después cuando iban en medio, pasaron el Mar Rojo, de 10, todos de 10. Pero si usted mira en detenimiento la Escritura, dice que el pueblo se regocijó, pero ninguno le dio gracias a Dios. Hubo un instante. Yo digo, Dios hizo semejante milagro. ¿Y quiénes de ellos se postraron en tierra a darle gracias a Dios? A veces creo yo que tristemente nos acostumbramos a un Dios que nos bendice. Nos acostumbramos a que ciertamente se nos abran puertas de bendición. Y cuando alguna se nos cierra, es como que nos parece cosa rara que eso suceda. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto si Dios me ama? Si Dios se supone que es un Dios al que estoy sirviendo. Pero a veces no nos damos cuenta de que nos terminamos enamorando del Dios que bendice, pero no de Dios en toda su plenitud. Nos terminamos enamorando de una parte de Dios. Como yo creo que todos aquí, mi amigo está casado, Javier está casado, acá mi amigo va camino a eso. Pero imagínese que usted solamente se hubiese enamorado de una parte de la personalidad de su esposa, de la mujer cariñosa. Usted se enamoró de la mujer cariñosa. Y eso es lo único que me enamora de esa mujer. Cuando te toca conocer la parte de la mujer más mañosa, la parte de el momento en que la mujer tiene sus días malos, porque le toca de mes en mes tener un par de días malos. Cuando te toca vivir eso, si solamente te enamoraste de una parte, eso que sucede en ella, te duele. ¿Cómo puede ser? ¿De quién me enamoré? Y a veces uno tiene que aprender a entender de que uno ama el combo completo. El combo completo. Con cosas buenas como con cosas no tan buenas. Porque ciertamente ahí es donde se manifiesta el amor sin condiciones. Cuando uno aprende a amar a Dios sin condiciones, en Dios no hay cosas malas. Pero entiendo de que tiene Dios procesos necesarios en nuestra vida que a nuestra interpretación pueden resultar malos, pero que ciertamente dentro del plan de Dios todas las cosas ayudan a bien. Y cuando uno aprende a amar a Dios en su integridad, ama al Dios que bendice, pero ama al Dios que corrige. Ama al Dios que prospera, pero también al Dios que es justo. Ama al Dios que es lleno de misericordia, como aquel Dios que corrige al que toma por hijo. Uno aprende a amar la persona completa de Dios. Y uno aprende a entender de que cualquiera sea la situación o la circunstancia que me toque vivir, lo haré de la mano de Dios. Pero el pueblo de Israel no era así. El pueblo de Israel celebraba cuando Dios hacía milagros, pero le soltaba la mano cuando entraba en la zona de confort. Cuando Moisés estaba encima, tácate, con la enseñanza, no hicieron ningún becerro de oro. Pero cuando Moisés de repente se fue a buscar las enseñanzas, en 2 minutos los tipos estaban haciendo un becerro de oro. Y uno diría, fue el
el toro es, el burro es el que lo sacó en bendición. No. Y a veces digo yo, ¿cuántos de nosotros no tenemos becerros de oro? Nos hacemos un becerrito de oro cada tanto, ¿no? Donde, no sé, yo muchas veces, por el lugar donde uno trabaja, por una profesión, por un estatus, por haber adquirido algo, uno ya tiene su becerro de oro, ¿no? Como que uno se siente, wow, mirá el autito que me compré. No nos hemos sentido como por tener ya un becerrito nomás ya nos cambia la cara, nos cambia la condición. Yo digo, está lindo que te bendiga Dios, pero no puede hacerte sentir más eso. Eso es algo más dentro de la vida. No te hace más tener un título, una profesión, una adquisición. No. El pueblo de Israel se sentía más, porque decía, Dios nos bendijo, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Se sentía grande por lo que tenía, porque de hecho tenía oro al por mayor. Pero en lugar de honrar a Dios, ¿qué hizo con el oro? Y terminó siendo un becerro. Yo digo, ¿cuántas veces Dios no te bendice de sobremanera y te prospera en áreas de tu vida? Y cuando hablo de prosperidad, hablo de lo económico, en la salud, en el tiempo, en la vida, en el conocimiento, en el entendimiento, en todo. Cuando hablo de prosperidad, hablo en todo. Pero digo, de todo eso lindo que Dios nos da, ¿qué le damos a Él? ¿Lo honramos a Él? Yo digo, nosotros tenemos salud, tenemos vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, este COVID no nos destruyó, no nos lastimó. Pasó. Nos sostuvimos, estamos adelante. Y digo, y esa oportunidad, eso precioso que nos dio Dios, no ameritaría de parte nuestra darle a Dios su parte, honrarlo a Dios con lo que Él me dio. Porque yo sinceramente, yo me siento, a esta edad, me siento como que estoy en una etapa de mi vida donde estoy como equilibrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que entré en una etapa de mi vida donde estoy como en cierto equilibrio, como que siento que estoy como a la mitad de la vida, más o menos. No me siento ni tan pibe ni me siento ya tan grande, me siento como en la mitad de mi vida, como ya ahí meseteando los 40, ¿vio? Como que estoy ahí y me siento en esa etapa y digo, y gracias, estoy con vida, estoy bien. Y a veces cuando estoy en esos instantes míos medito en todo lo que quiero hacer para adelante. Pero luego bajo y digo, ¿será eso lo que Dios espera de mí? No quiero levantar un becerro de oro, no quiero de repente ponerme un horizonte de lo que a mí me parece que es mi bendición. Porque el becerro de oro era eso, lo que el pueblo de Israel creía que era su bendición. Yo no me quiero poner un becerro de oro con lo que Dios me dio. Si Dios me da salud, si Dios me da vida, si Dios me da recursos, lo quiero poner a disposición de Él, para que ciertamente lo que venga por delante sea lo que Dios sueña para mí. Y quiero entender de que es lo mejor, porque eso me conducirá a la vida que fluye leche y miel. Yo muchas veces me examinaba, ¿no? Y decía, tengo que corregir esto, tengo que corregir lo otro, y muchas veces experimentaba la carga de muchas correcciones que recibí. Pero entiendo que es bueno eso. Me siento tan dichoso de poder disfrutar mi familia. Disfruto mi familia. Le doy gracias a Dios, pudimos tomar unos días, disfruté de mi esposa, disfruté de mis hijas. Y le doy gracias a Dios de que tengo salud para poder hacerlo. Y que Él da los recursos para poder hacerlo. Y que esté acá, esté en la otra punta, me vaya a Chosmalal o me vaya, no sé, a la orilla del río, a la isla Jordán, a donde sea que esté, tengo una capacidad de disfrute, porque me siento tranquilo con lo que llevo en mi corazón. No sé si me logro explicar. Eso es lo que Dios quiere hacernos ver. Que Dios no quiere un desierto continuo, un desierto en donde experimentemos soledad, donde podamos tener todo, pero no está la capacidad de disfrutarlo.
Porque el desierto, tristemente, es un lugar donde uno no puede disfrutar todo lo que tiene. Y ofrece mucho el desierto, pero también te quita muchas cosas. El desierto es un sitio de soledad, un sitio que Satanás usa para tentarnos, para sacar lo peor. Él quiere sacar lo peor de nosotros en el desierto. Sin embargo, siempre va a aparecer allí Jesús socorriéndonos en medio del desierto. Y va a ser como el hijo pródigo en algún momento. Yo también muchas veces me he sentido como el pródigo, pero muchas veces estoy allá en la orilla, en el desierto, y soy yo el que tiene que agarrar, dejar el desierto y venir a pedirle perdón a mi esposa. Porque allá en el desierto estoy mal, me siento así. No sé si alguna vez usted ha experimentado eso de que el Espíritu Santo te amonesta de que lo que estás haciendo está mal y que se fue. Y vos experimentás un hueco en el corazón. Ese es mi desierto. Entonces, como el pródigo, vuelvo y reconozco que mejor me hubiese sido hacer lo que papá ya me había dicho. No reacciones así, no hables así, sé prudente, no te creas sabio en tu propia opinión, aprende a ser humilde y manso de corazón. Cuántas cosas que ya, esa era la abundancia de pan que había en casa de papá. Yo dije, tantas cosas lindas que hay, me metí en este problema por culpa mía. El pueblo de Israel, ¿saben? Nunca reconoció que estaba en el desierto por su causa. Siempre le echó la culpa a Dios. Por eso aquella generación pereció. 40 años permanecieron en el desierto y murió aquella generación que nunca reconoció sus errores. La nueva generación que se levantó fue una nueva generación que creía en la leche en la tierra que fluía leche. Yo creo que si hay algo bueno en el desierto, si alguno está pasando en el desierto, es que aprendamos a morir en el desierto de aquellas cosas que no agradan a Dios. Si hay algo bueno de una prueba, que uno lo puede llamar, de una crisis, de un momento difícil, es que aprendas a examinarte y a saber que hay cosas que dejarlas mejor en el desierto. Venía Dios sin nada. El hijo pródigo dejó los chanchos y las algarrobas donde tenía que estar. Si tenés que dejar algo, déjalo en el desierto. Pero venía Dios y venía lo nuevo de Dios. Venía lo nuevo. Yo sé que a veces uno dice, este llamado es para alguien que recién conoce a Cristo. No, este llamado se los renueva siempre a nosotros. Porque más de una vez somos el hijo pródigo que anda dándole de comer a los chanchos. Le andamos dando de comer a los demonios. Cuando nos enojamos, cuando reaccionamos mal, cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal y sin embargo lo estamos haciendo igual. Y ahí en medio de estarle y dándole de comer a los chanchos, Dios muchas veces nos hace sentir el llamado y nos marca como en el corazón, de alguna manera, que no es esa la vida que Él eligió para nosotros. Que la vida de Él es la tierra que fluye leche y miel. Y cuando hablamos de tierra que fluye leche y miel, es una tierra de bienestar, donde Dios quiere que no te enamores del bienestar, sino del Dios que hace posible el bienestar. Porque cuando amamos a Dios, no te hagas problema. Todas las cosas ayudarán a Dios. Pero a veces creo que uno tiene que examinar esto. No hay desiertos en la tierra que fluye leche y miel. No hay desiertos. Los desiertos ciertamente son lugares donde nosotros mismos nos metemos. Que Dios los use para bien después, seguro, no hay problema, Dios los usa, o Dios obra, de alguna manera Él ordena el plan. Pero cuando estamos en los desiertos, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos sin agua y sin pan, es ciertamente porque fuimos nosotros los que decidimos meternos en ese lugar. Dios nunca lo metió a Elías en la cueva, se metió solito. Se metió solito. Y se acercó a Dios y le dijo, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Cuándo yo no te pensé acá? Yo te hacía matando sacerdotes de Baal. Sí, yo te hacía siendo más veloz que Usain Bolt. ¿Saben que un día me puse a meditar en esa palabra? Dice que él estaba como en una punta y dice que de repente le dijo al rey,
ve y corre porque se vino una gran tormenta. Y dice que este loco se vino a caballo, con caballo se vino. Y dice, y Elías corrió delante de él. Entonces significa que le dijo acá, y el otro mientras iba a caballo, Elías corrió más fuerte y lo esperó acá. Sí. Entonces yo le dije, wow, qué pero, y era flash, una cosa, es bárbaro. Y digo, ¿cuántas? No sé, si hay un hombre con quien Dios hizo cosas, pero Extraordinario fue Elías. fue Elías, Sí, sí, sí. que lo vino a buscar en un carro de fuego y se lo llevó. ¡Qué bárbaro! Y con todo y eso, estaba metido en una cueva. Y sabe que eso me lleva a recapacitar en esto, que no es todo lo que un hombre, lo que Dios puede hacer en un hombre, lo que lo hace grande, sino lo que realmente lo hace grande un hombre es aprender a reconocer sus errores. Eso fue lo que no hizo Elías. Elías lo único que le dijo es que de yo solo no más. Todos me han defraudado, todos me fallaron, dijo Elías. Y Dios le dijo, no, todavía tengo unos cuantos miles que igual que vos no han doblado sus rodillas. Pero ciertamente en ese instante Elías, en lugar de arrepentirse y decirle, Señor, reconozco que estoy metido en este lugar por elección mía, no lo reconoció, sino que decidió dejarle el lugar a otro. Dejarle el lugar a Eliseo, de dejarle lugar a tres que tuvieron que hacer el trabajo que Dios hacía con él como uno solo. Claro, era un hombre que hacía llover fuego del cielo, un hombre que corría a velocidades extraordinarias. Que claro, se necesitaban tres como para que lo igualaran. Qué bárbaro, ¿no? Y sin embargo, con todo y eso, se metió solito en el desierto. Por eso yo les animo a esto. No importa cuál fuere el momento que nos toque vivir. Creo que uno lo que siempre tiene que permitirse es reconocer que los desiertos hablan de que hay algo que tenemos que arreglar con Dios. De que los desiertos son de alguna manera un lugar en donde Dios dice, te lo permito para que recapacites. Pero siempre, siempre he querido que estés en la tierra que fluye leche y miel. Nunca elegí esto para vos. Jamás. Jamás. Jamás, como yo les decía, era recto el camino que conducía a la tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo de Israel lo hizo torcer. 40 años anduvo dando vueltas. Sí. Es verdad, 40 años. Por eso yo cuando miraba, yo digo, me queda poco como para llegar a los 40. Decía yo, Señor, meteme a la leche que fluye leche y miel. No quiero seguir dando vueltas. No quiero ser como Israel. Meteme, por favor, antes que se terminen los 40. Porque anhelo ciertamente eso. Hoy en mi horizonte, en mi vida, es sentir que lo que hago agrada a Dios. No busco agradar al resto de los hombres. Me he dado cuenta todo este tiempo de que cuando uno pone el ojo en querer agradar a los hombres, uno mismo se mete en un desierto. Porque nunca vas a agradar a todos. Siempre habrá aquel que aprenda a mirar a la paja del ojo ajeno y no la viga que tiene en el propio. Por algo Jesús lo puso. Siempre habrá de eso. Y ciertamente creo que uno no tiene que dejar que eso te conduzca a un desierto. Aprendí a mirarlo a él. Aprendí a hablar. Yo muchas veces uno dice, pero tantas que he hecho bien y sin embargo no la valoran. Y pero a Jesús cuántos milagros no les hizo a los atorrantes esto y los otros lo querían crucificar. A la hora de elegir entre Jesús y Barrabás, andaban eligiendo al otro atorrante. El otro les estaba haciendo daño. Sin embargo, optaron por el que les hacía daño y no por el que les traía ciertamente libertad y bendición. Entonces, creo yo que uno tiene que aprender a no permitirse de que a veces el enemigo desvíe nuestra mirada hacia los desiertos. Tenemos que aprender a mirarlo a él. La tierra que fluye leche y miel nos espera. Siempre estará por delante la tierra que fluye leche y miel. Y si en el medio hay un desierto, enhorabuena, pero que no te olvides que allá está la tierra. La que fluye leche y miel está por delante.
Como decía el apóstol Pablo, decía, no es que yo ya sea perfecto, ni que lo haya alcanzado todo, pero ciertamente tengo mi meta firme, prosigo un blanco, prosigo una meta, sé para dónde voy. El mismo Moisés, un día meditaba y decía, ¿cómo se sostuvo Moisés? Lo criticaban, lo maltrataban, hablaban mal de él, la misma familia se le rebeló. ¿Qué hicieron con el pobre Moisés? Pero dice que él se sostuvo firme porque miraba al invisible. En otras palabras, Moisés estuvo firme solamente porque miró a Dios. De otra manera, Dios, como lo escuchaba muchas veces, Dios le decía, pídemelo, yo en un instante los mato a todos y te levanto un nuevo pueblo para vos. O sea, imagínense, yo me imagino que Moisés debe haber dicho, no es mal negocio. Me los anula toda esta manga rebelde y me levanta ahí un pueblo obediente. Pero Moisés no. Moisés ciertamente pensaba como pensaba Dios, porque Dios estaba probando cuál era el corazón de Moisés. Y Moisés percibía lo mismo que Dios, que a pesar de que eran imperfectos, él tenía la esperanza que en algún momento cambiara. Y por eso creo que Moisés se sostuvo. Porque si hubiese mirado todo lo que le hicieron, pobre Moisés, yo creo que ahí en el mar nomás ya corría un poco nomás y que se venga la agua y que ahoguen a todos estos rebeldes. ¿Sí? Ya se venían quejando ahí. Amigos, yo creo que Dios, sin lugar a dudas, nos quiere bendecir. Nos quiere bendecir. Nos quiere bendecir. Pero tenemos que recapacitar en el desierto. ¿Cuánto durará el desierto? El tiempo que nos cueste entender el plan de Dios. Y el plan de Dios es tan sencillo como ama a Dios, ámate a ti mismo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu familia, ama a los que Dios te dio. Séme testigo en Jerusalén, séme testigo en Judea, séme testigo en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ama a Dios y siempre ten este corazón lleno, para que cuando le transmitas a tu familia te sientas el gran pastor de tu casa. Y si eres el gran pastor de tu casa, ve a transmitir afuera eso mismo, porque ciertamente estás dando de gracia lo que Dios de gracia te permitió comprender. Yo creo que si tenemos familias así, vamos a poder formar familias así. Y si en todos los hogares hay pastores, ¿qué problema vamos a tener? ¿Qué problema vamos a tener? Pero ciertamente a veces cuesta que se levanten pastores en las casas, porque la mies es mucha, pero los obreros son harto poco. Y los buenos los cascotean. Entonces cuando te los cascotean a los buenos se cansan. Pero a veces, digo yo, es necesario esos procesos, son necesarios. Porque cuando uno vuelve a la mies, uno vuelve por Él, para Él, y solamente para Él. Yo creo que si hay algo que ha guardado mi corazón, creo que Proverbio dice, toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él emana la vida. Lo guardo porque lo miro a Él. La única causa, la única razón que me sostiene firme se llama Jesús. La verdad. Porque después razones a meterme en el desierto me han sobrado. Razones para perder mi meta, mi horizonte, me han sobrado. Pero ciertamente he comprendido que allí está mi visión. Mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, con mis hijas, con mi familia, mi relación con toda persona que Dios coloque en mi vida. Pero si yo me olvido de ese orden y entro en un desorden, yo mismo me hago un daño. Pues llega un momento en donde me vacío. Lo primero es Él conmigo. Tengo que ser un gran pastor de mi hogar, de mi familia. Le decía a mi esposa, yo espero que días más tarde, cuando yo ya no esté, mis hijas quieran seguir a Cristo. Que sean ellas las que quieran predicar este precioso evangelio. Que ellas se enamoren de ellos, no porque alguien más las vino a convencer, sino porque se aprendieron a convencer por lo que vieron en mí.
Yo quiero ser el mejor pastor para mi hija. No necesito que lo salgan a buscar afuera. Yo quiero que amen a Cristo por lo que han visto en papá, por lo que han visto en mamá. Porque ciertamente yo mismo me metería en un desierto muy grande y muy amargo si mis hijas un día se me fueran lejos, se apartaran de Dios. Yo mismo. Entonces yo no quiero ese desierto. Yo quiero cuidar a mis hijas. Yo no quisiera perder a mi esposa. No me quiero meter en ese desierto. Entonces tengo que cuidarla. Darle honor, como dice la Biblia, como a vaso más frágil. Está todo en la Biblia. Está todo. A veces es uno el que ciertamente olvida estos principios tan maravillosos. Y con esto quiero cerrar. Miren, vamos al libro de Números 14. Está ahí cerquita el número, mira. Números 14. Si usted mira ahí Deuteronomio, está un cachito antes, el libro antes, me parece, si mal lo recuerdo. No, ¿dónde? ¿14? 14, versículo 8. Verso 8. Léemelo, Gonza, léeme el 8. ¿Qué dice? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué dice? ¿Qué te hace entender ahí el Espíritu Santo? Que si yo agrado a Dios con mi corazón, si empiezo a tomar las decisiones correctas, empiezo a tomar las decisiones que realmente lo agradan a Él, Él me va a llevar a esa tierra que Él tiene para mí. Él me va a llevar a la tierra prometida, lo que Él tiene pensado para mí, a ese sueño, a esa meta. Como decías vos, el camino recto. Si me esfuerzo en agradarlo a Él, Él me tiene eso preparado, eso listo. Esa tierra de bendición. Tierra de bendición. Mira. Danielito querido, léeme el verso 19 y 20 de ese mismo. Mira. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo, desde Egipto hasta aquí, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Qué te hace entender el Espíritu Santo en esa palabra? Y a mí me hace reflexionar mucho de perdonar la iniquidad, realmente de perdonar aquello malo. Más que nada te escuchaba y sé que Dios es grande en misericordia, como dice, y seguramente el ser parte de agradar a Dios es necesario para salir del desierto. Y te hace ver, ciertamente creo que cuando lo miraba, creo que Sobre todo el 20, es lo que Dios quiere hacer con vos. Y que esa te pueda llevar esta hora, esa palabra como algo de parte de Dios para tu vida, parte del Espíritu Santo para tu vida. Que te lo lleves con una confianza, porque creo yo que ciertamente Dios nunca se olvida de lo que le promete a uno. Jamás olvida, Señor. Jamás olvida. Y ciertamente a veces es uno el que cree que Dios dejó de soñar con uno. Y a veces es uno el que dejó de soñar con uno, no Dios. Entonces uno soltó el sueño. Yo podía mirar y entendía esto, que soltaba un globo que compramos ahí, tenía mi nena, y un globo con helio. Y cuando lo soltamos al globo, el globo se fue. Y se nos fue. Entonces yo miraba y decía, mira vos, o sea, este gas cómo obedece, porque es un gas que no puede permanecer en lo bajo, tiene que estar en lo alto.
tiene que estar en lo alto. ¿Por qué? Porque hay principios físicos, hay principios, todo lo que uno quiera, pero hay principios establecidos, hay leyes establecidas, naturales, la física, que determinan que eso sea así. Digo, ese gas no es que de repente eligió y dijo, me voy a quedar un ratito más en la tierra. Lo soltamos y se fue. Yo creo que cuando uno entra en la perfecta obediencia de Dios y uno deja de cuestionar los planes y los propósitos de Dios, uno es como ese globito. Y dice, inevitablemente te va para arriba. Vuelves al lugar porque es tu naturaleza la que te llevará a responder eso. Cuando Dios miró al hijo pródigo, cuando el padre miró al hijo pródigo, no miró al pordiosero que llegó. Él miró a su hijo menor. Y por más que el hijo menor se sentía que no merecía aquello, él dijo, no me importa lo que pienses. Hay valores que yo tengo sobre tu vida que no dejo de tener. Y le dijo, quitadle ese vestido, ponedle el vestido nuevo, pónganle un anillo en su mano y maten el becerro gordo. O sea, hay dos cosas maravillosas. Dios te inviste de santidad, te vuelve a renovar un compromiso, pero te dice, pero mate el becerro que te mate ese becerro que te está apartando de Dios, mátalo de una vez. Pues. Es lo único que nos pide el Señor. Hay que matarlo al becerro. Hay que quitar aquello que ciertamente pusimos como primero, o que pusimos como un horizonte, o que pusimos como una referencia, que ciertamente no es parte del plan de Dios. No era parte del plan de Dios. Creo que el día que Dios llamó a Eliseo, dice que Eliseo sintió el llamado de Dios y dejó de inmediato lo que estaba haciendo. Dice que agarró el arado que tenía, lo rompió, hizo leña y los mismos bueyes con los cuales estaba arando, hizo un asado. Y creo que allí él mismo lo que marcó fue una convicción de él que no sabía muy bien a qué lo estaba llamando Elías, pero que estaba convencido de que si era Dios el que lo llamaba, era algo mejor lo que lo esperaba. Creo que a veces uno, no sé, nos toca hacer surcos en nuestra vida, tenemos una vida como trazada, pero cuando Dios aparece en nuestras vidas, Dios aparece para algo mejor. Pero a veces creo que cuando llegamos a ese punto, Dios lo que espera es, ¿qué vas a hacer con el arado? Porque si ciertamente hubiese dejado el arado y hubiese dejado los bueyes vivos, a las primeras dificultades hubiese vuelto. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Pedro dejó la barca a flote. Entonces después cuando sintió que le falló a Jesús, ¿a dónde volvió? Yo soy sincero, yo creo que después de esa segunda vez que lo vino a buscar Jesús, le prendió fuego. No lo dicen las escrituras, pero para mí, Sí, porque dijo, no vuelvo más a pescar, no vuelvo más. Entonces, yo creo que tiene que llegar un momento en donde cada uno de nosotros mismos nos tenemos que proponer no seguir en el desierto. En el desierto lo único que nos arrebatará Satanás es nuestros valores. En el desierto nos tientan, en el desierto nos derriban, en el desierto nos molestan, en el desierto nos hace sentir solos. Pero, como decía esta palabra, nunca quise para ti el desierto. Siempre mi horizonte estuvo en la tierra que fluye leche y miel. Si hay algo para perdonar, dice el Señor, ¿lo voy a perdonar? Conforme a tu dicho, conforme a lo que te permitas reconocer, yo lo voy a hacer. Así que yo quisiera, en esta hora, los que nos miran ahí a través de Facebook, mi amigo que nos está mirando a través de WhatsApp, que pudiéramos hacer algo. A mí me gustaría que podamos ciertamente examinar en qué lugar nos encontramos. Si hay alguno que dice, yo ya estoy en la tierra que fluye leche y miel, les felicito. Sigue ganando, esfuércese, sea valiente y siembre bien, ¿no? Que esa tierra, lo que se siembra se cosecha en esa tierra. Pero si nos toca estar en una instancia de desierto, creo que es un momento en donde tenemos que decir, Señor,
hay cosas que yo quiero que cambien. Y dice, yo también, pero tienes que salir de la tierra del desierto y entrar a la tierra que fluye leche y miel. En el desierto ciertamente estará mi presencia, voy a estar con vos durante el día, durante la noche, cuando tengas hambre y va a llover maná, cuando tengas sed haré llover, haré salir agua del pedernal, pero seré ese Dios que aparece para suplir urgencias. Sin embargo, en la tierra que fluye leche y miel, soy el Dios que está de continuo contigo. Allí no hay urgencias. Allí estoy en todo momento y en todo tiempo contigo. Muchas veces nosotros nos volvemos personas que preferimos eso, el Dios que sale en las urgencias. Pero ese Dios es el Dios de los desiertos. Es el Dios que vas a vivir un Dios como que seguís viviendo la misma vida y Dios aparece cada tanto. Y vos decís, pero si cada vez que lo busco, Dios aparece. Sí, porque Dios también aparece en el desierto. Por amor, por misericordia, no sé. Pero aparece. Pero no es la tierra que fluye leche y miel. El desierto no da garantía de que ciertamente llegues a la salvación. La tierra que fluye leche y miel, sí. Quizás muchos que pasaron toda su vida en el desierto después terminan en la salvación. Y quizás, yo no sé si los que murieron en el desierto, alguno no se salvó. Moisés al menos se salvó. Eliseo también se salvó. Y algunos se salvan, pero la mayoría se pierde. Solamente en la tierra que fluye leche y miel es en el lugar donde ciertamente apegado a Él que tenemos la seguridad de la salvación, que tenemos la seguridad de la bendición. En Él. En Él. Vieron que cuando después vino el hijo mayor y le dijo, he pasado toda una vida contigo, y este que fue y gastó todo con prostituta y con cuanta cosa, a este venís y le matás el becerro gordo, y a mí ni siquiera un cabrito, le decía, ¿no? Pero me encantó la respuesta del padre que dice, vos no tenés necesidad de tener que andar reclamando nada, todo lo que tengo es tuyo. A mí me encanta porque el que vive en la tierra que fluye leche y miel, Lo tiene todo. tiene todo. Se imagina así. ¿No? Uno mismo es el que a veces no vive los beneficios de estar en la tierra que fluye leche y miel. Uno mismo se mezquina. ¿Sabe? Hay algo que yo me comprobé, ¿no? Que es tan maravilloso cuando uno está en la tierra de la promesa, que a veces uno no tiene la necesidad de pedir algo, sino que Dios cumple los deseos del corazón. Como que uno tiene como un deseo así de decir, qué lindo sería tal cosa. Y de repente Dios te sorprende diciendo, lo decía, no lo alcancé ni a pedir. Creo que a veces esas cosas son las que nos hacen entender que Dios escucha lo que hay a veces en el corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que yo les animo a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Les animo a esa tierra. Y si de repente alguno todavía está ahí en medio del desierto, no se haga problema. No se haga problema. Oramos, Dios va a mostrarle el camino. Pero determina a sí mismo una cosa, dice la palabra del Señor, y esta te será fiel. Así que yo quisiera que pudiéramos orar. ¿Sí? Vamos a orar, darle gracias a nuestro Señor por este momento, por este tiempo. Gracias, Dani querido, por haber venido. Gracias. Te agradezco de corazón. Sé que es una actitud de valientes. ¿Sí? Te agradezco de todo corazón porque yo en tu etapa no lo hubiera hecho, para serte sincero, porque me costaba horrores. Me podía más el orgullo, la vergüenza, el temor, y verte así, pero me pone feliz, porque es la actitud valiente, es la actitud de una persona que tiene a Dios en su corazón. Me pone muy feliz, amigo mío, me pone muy feliz, ciertamente, verte en este lugar, verte volver a casa. Imagínate. Me pone muy feliz, amigo querido. Así que, Javier, yo sé que usted también es un hombre que sueña mucho con Dios y que espero que mi Señor también lo levante en bendición, le pueda nuevamente hacer revivir
esa visión, ese proyecto, ese plan de Dios con usted. Le pueda mostrar con claridad lo que Dios sueña con usted. Yo sé que Dios, cuando muestra, es Dios de claridad, y Él pone de manifiesto los planes y los proyectos con uno. A veces es uno el que cree que pasó el tiempo, pero a veces hay que ser como Caleb, hay que reclamar. Entré en el desierto hace 18 años ya. Yo, Estoy queriendo salir de vuelta. Algunos tuvieron 40. pero bueno, estamos a tiempo. Así que vamos a orar. Los que están allí en Facebook, mi amigo Miguelito aquí, vamos a orar. Buen Dios maravilloso, amado Rey, te adoramos. Te agradecemos en esta hora por este tiempo que tú nos has permitido compartir. Gracias por los que hoy estamos en este lugar. Gracias porque cada uno de nosotros, indudablemente, en algún momento de nuestra carrera hemos entrado en desiertos, en momentos en donde no te hemos sentido cerca, en instantes en donde reclamamos y decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué, si Dios me ama, permite tal cosa? Y a veces estamos en esos sitios y lo empezamos a examinar en detalle, porque nuestras propias acciones, porque lo que había en nuestro corazón, porque nuestros propios pensamientos nos terminaron arrastrando a ese desierto. Pero el desierto es un sitio en donde las cosas salen a luz. Es un sitio que, si nos permitimos recapacitar, haremos ciertamente como el pródigo y volveremos en sí para darnos cuenta que en casa de papá, que en la tierra en la que fluye leche y miel, grandes bendiciones nos esperan. Buen Dios maravilloso, te adoro, te agradezco, porque eres tú el que nos bendice. Gracias por los que hoy nos encontramos en este sitio. Declaro la gran bendición sobre la vida de cada uno de los que aquí estamos, de los que nos miran a través de Facebook, de Miguel, Señor, de Javier, de Dani, de Gonzalo, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Queremos esa bendición. Examina nuestra vida. Si tú hoy nos permites volver del desierto a la tierra que fluye leche y miel, seremos dichosos, porque no es porque lo merezcamos, sino por tu inmensa misericordia que podemos entrar a esa tierra de bendición. Te adoramos, Espíritu Santo, te agradecemos en esta hora, te damos gracias por lo que hoy estamos, por los que hoy nos encontramos en este lugar, y declaramos esa bendición y bendecimos esta hora y este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, un gustazo compartir con cada uno de ustedes, chicos. Que mi Cristo precioso les bendiga. Allí Marquitos Peña te manda saludos. Marquito te manda ahí saludos. Dice que está, mira, dice, mi corazón rebalsa de felicidad. Mi amigo Marquito, que te recuperes pronto de tu mano, amigo querido. Sí, ahí lo veo a Dani, lo veo a Johnny, chicos. Muchas bendiciones. Gracias por habernos acompañado. Les mando un abrazo enorme, amigos queridos.